Bien, muy buenas tardes. Agradezco a Dios y al comité organizador por permitirme participar en esta jornada de enfermería, que es la séptima. El tema que me han escogido es lesión renal aguda y el plan de cuidados de enfermería. Estudios recientes del concepto de la insuficiencia renal aguda han demostrado importante incremento en la mortalidad y en la que esta está asociada a las enfermedades, más que todo, terminando en su insuficiencia renal crónica, porque se recuperan casi siempre en un tratamiento sustitutivo. La lesión renal aguda y el plan de cuidado es lo que nos vamos a centrar en esta media hora, y decirles que el síndrome es un síndrome, la lesión renal aguda es un síndrome en el que se producen de forma simultánea alteraciones en el balance de los fluidos, pérdida de la homeostasis del estado ácido-base y la regulación de los electrolitos. Además, se da una retención de cuerpos nitrogenados y disminución de la excreta urinaria, siendo la más característica la hiperazoemia y oliguria y anuria. Hay varios, en la literatura hay varios conceptos, como por ejemplo, la lesión renal aguda se define como una reducción abrupta de la función renal, basada siempre en elevación en el nivel de creatinina sérica, reducción del filtrado glomerular, aquí ya incrementan la calidad de reducción del filtrado glomerular también, una reducción en la producción de orina, llegando a la necesidad de utilizar terapia de reemplazo, o una de combinación de todos estos factores. Dado el estudio que habían hecho con la insuficiencia renal aguda, el término lesión renal aguda reemplaza al término como insuficiencia renal aguda en la lucha de mejorar criterios diagnósticos, mejorar la clasificación por categoría bien definidas y así poder hacer una escogización rápida y mejor. Mejorar el manejo y el desenlace de los mismos y mejorar métodos diagnósticos, minimizar la mortalidad. Si nosotros tuviéramos una mejor método de diagnóstico para que dicho sea de paso, sea rápido el tratamiento y el diagnóstico de la lesión renal, pues estaríamos felices porque tendríamos disminución de la insuficiencia renal a todo nivel, ¿verdad? Entonces, la lesión renal aguda, si se detecta a tiempo, pues es muy beneficioso para todo el mundo, para la salud más que todo. Los criterios actuales para el diagnóstico y la estratificación de la lesión renal aguda propusieron una definición única para esta, definiendo lesión renal aguda como cualquiera de los siguientes enunciados. Por ejemplo, las guías Kadoki nos dicen que un aumento de la creatinina sérica mayor o igual de 0.3 miligramos por decilitro, o sea, mayor o igual de 26.5 miliosmoles por litro en 48 horas. También podemos decir que puede darse un aumento de la creatinina sérica 1.5 veces el valor basal que se sospeche se haya producido dentro de los 7 días previos al evento. Volumen de orina menor de 0.5 ml por kilogramo por hora durante 6 horas. Las causas de la lesión renal aguda casi siempre se ubican o se clasifican en función de la parte anatómica renal que se ve más afectada. La lesión renal aguda se clasifica en prerrenal, que es cuando están presentes cuadros clínicos que disminuyen la perfusión renal, como las hipovolemias, disminución del gasto cardíaco, hemorragias agudas, toma de AINES, pueden causar una vasoconstricción de la arteriola aferente, lo que provoca lesión renal aguda. Prerrenal, ¿verdad? Entonces, esta es una forma un poquito más benevolente porque puede superarse, ¿verdad? Puede llegar a revertir. No así la intrarrenal o intrínseca. Como resultado de una lesión directa a los riñones se da la intrarrenal. Por ejemplo, daño a los vasos sanguíneos, glomérulos o túbulos intersticiales. Entre las posibles causas pueden citarse la isquemia,
que provoca disminución prolongada de la perfusión renal, o sea, no le llega perfusión al riñoncito. Nefrotoxinas, infecciones, enfermedad renal ateroembólica y enfermedad renal primaria. Otra es, la clasificación de la lesión es la posrenal, o sea, obstructiva, generada por la obstrucción del flujo de orina, ya sea por tumores, cálculos, vejiga neurogénica o hiperplasia prostática. Debido a la obstrucción, la orina retrocede a las estructuras del riñón y causan un aumento de la presión, una disminución del filtrado glomerular y una lesión renal. Todas estas tres pueden ser, pues, solo la prerrenal, un poco benevolente, pero las demás tenemos que agudizar nuestros sentidos y nuestros ojos para que poder saber a tiempo, ¿verdad? Saber cuándo estamos ante la presencia de una lesión renal aguda. La lesión renal aguda se observa casi en el 15% de todos los pacientes hospitalizados y hasta en el 66% de los pacientes de la UCI, que en ellos sí la literatura denuncia que es un porcentaje grande el que siempre llega con insuficiencia renal, con lesión renal aguda y termina en insuficiencia renal crónica. Durante la última década, la incidencia de lesión renal aguda ha aumentado debido a la mayor gravedad que representan los pacientes, una población de adultos mayores en aumento y la detección de la lesión renal aguda con mayor facilidad. Entre los factores de riesgo más importantes de la lesión renal aguda se puede citar, casi siempre la población diana es los adultos mayores, arriba de 75 años o más, la diabetes, la hipertensión, que muchas veces no llega no se puede darle control y se vuelve un caos porque realmente echa a perder el riñón. Insuficiencia cardíaca o hepática, uso de medios de contraste radiológico, que en esto sí tenemos un papel como enfermería muy activo, la sepsis, la automedicación y la polimedicación. Cuando digo que en los medios de contraste radiológico tenemos un papel muy importante, es porque en manos de nosotros está el enseñar a los pacientes cómo debe de evitar que el contraste se quede en su organismo o eliminar su contraste. Enfermería como parte de un equipo interdisciplinario. Los cuidados de enfermería también estarán encaminados a colaborar previniendo tratamiento y recuperación de la paciente en distintas situaciones clínicas. Realmente este tema me ha inquietado más porque en nuestras manos como enfermeras está el promulgar, proponer, educar a toda nuestra población, familia, compañeras, para prevenir la lesión renal o prevenir esa pérdida del riñón con nuestros propios cuidados, ¿verdad? Comiendo sano. Y entonces, si podemos hacerlo como enfermeras, que somos, nuestra característica más grande es que somos educadoras, entonces tenemos que hacerlo. Y enfermeras, pues, en todos los lugares podemos dar a conocer cómo puede mantener su riñón sano, ¿verdad? La finalidad del servicio prestado por el profesional de enfermería debe estar basada en la atención integral, ¿verdad? Tal como nos dicen nuestras teoristas, que tiene que ser un cuidado integral, el pensamiento crítico. Eso últimamente como que nos está fallando un poquito. No tenemos que ser personas que solo cumplen indicaciones, sino que también analizamos las indicaciones, vemos los exámenes y nosotros los pasamos a los médicos, ¿verdad? Ya con un pensamiento crítico de que debe de ser importante tomar medidas rápido. La toma de decisiones clínicas y la defensa de todo paciente. Siempre, para desarrollar un plan de cuidados, ¿verdad? No es que nos vamos a sentar y vamos a rayar, no. Tenemos que realizar una anamnesis
o sea, conocer bien a nuestro paciente, realizarle una entrevista donde nosotros trabajando y platicando, ¿verdad? Con el paciente, recogiendo datos del paciente como su edad, sus patologías subyacentes, cómo ha sido su vida, si no padece ninguna enfermedad, si él fue alcohólico, fue fumador. Tenemos que recoger todos los datos de nuestro paciente para poder conocerlo mejor y saber actuar mejor. Tenemos que tener una monitorización de constantes vitales y control de las mismas invasivas y no invasivas, como por ejemplo, entre las no invasivas, pues están los signos vitales, ¿verdad? Más que todo las constantes vitales, cuando no tiene, se convierten en no invasivas cuando no tienen catéter por el cual tomarlo, ¿verdad? Y electroencefalograma, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la vigilancia del patrón respiratorio y uso de su musculatura accesoria. Nosotros bien sabemos cuando un patrón respiratorio no es el deseado, ¿verdad? Entonces, voz de alarma. Control de la temperatura y coloración de la piel. Con frecuencia, vigilar sequedad y aparición de prurito. Tenemos que hacer una valoración física buscando todo eso. ¿Cómo está su piel? ¿Cómo está sus edemas, sus miembros inferiores, sus miembros superiores? ¿Cómo está su dentadura? ¿Cómo está realmente todo su aspecto físico? ¿Cómo está de comprometido? ¿O cómo podemos nosotros utilizar herramientas para que esto no se deteriore? Tenemos que atender con técnica séptica la colocación que el médico le hace de sonda vesical. Y esta sonda vesical nos va a servir no para aumentar sus problemas como una infección, sino que para un control estricto de diuresis. Tiene que ser horaria, ¿verdad? Y si el paciente se ve que no responde, pues notificar rápidamente. Control estricto del balance hídrico, evitando la sobrecarga, manteniendo registro exacto de la ingesta y la eliminación. Nosotros tenemos la capacidad de llevar un balance hídrico sin necesidad de estar escrito en las indicaciones médicas, ¿verdad? Sino que vemos que el paciente está entre nuestros pacientes en peligro de lesión, entonces nosotros casi siempre tenemos que llevarle, ver cuánto entra, cuánto sale, si está acumulando, si hay edemas, entonces, y dar la voz de alarma. La muestra de orina lo más precoz posible, antes de iniciar la terapia con diuréticos y fluidoterapia para tener resultados fidedignos. Cuando le digo la muestra de orina, ¿verdad? Tiene que ser, perdón, tiene que ser, da muchos datos, ¿verdad? Y la enfermera tiene que ser capaz de leer un examen de orina, porque, por ejemplo, si hay albúmina, las proteínas no deben de estar en la orina. Si hay demasiada densidad, 1020, 1010, ya nos da un parámetro ante qué estamos. Entonces tenemos que ser nosotros críticas en cuanto a saber los valores. La creatinina, pues la creatinina, la literatura refuta mucho que a veces la creatinina está bajita, pero es porque ha perdido músculo las personas o los pacientes han perdido músculo y no es muy fidedigna, o está deshidratado, pero en realidad lo que nos vale a nosotros es que todos esos conceptos nos podemos nosotros defender porque sabemos cuando uno está deshidratado, ¿verdad? Si llevamos un balance sabemos cuánto ha entrado y cuánto ha salido. Nos puede decir también la osmolaridad y el sedimento, porque la densidad ya les platicaba que tiene un gran poder para poder tomar decisión del médico según como sea su densidad. Tenemos que vigilar la respuesta ante la administración de diuréticos. Respondió, no respondió, estando a cuántas dosis, estando pasándole por bomba, pasándole así con horario. Tenemos nosotros que vigilar las respuestas para que ellos cambien las indicaciones o que estén satisfechos de las respuestas. Control de la ingesta oral. Tenemos que acordarnos que tiene que ser dieta pobre en sodio, potasio y proteínas y rica en carbohidratos. Y
si no tolera su alimentación, tenemos que administrar antieméticos para aliviarle sus náuseas. Casi siempre es un paciente que pierde la integridad de la piel con suma facilidad. Entonces hay que proteger la piel proporcionando cambios posturales de cada 3 o 4 horas y vigilar la aparición de heridos por fricción. Muchos de ellos suelen rascarse, como decimos, ¿verdad? Porque les tienen prurito en toda su piel, ¿verdad? Por la acumulación de tóxicos. Entonces tenemos que vigilar eso, pues tenemos que vigilar toda su piel para ver en qué situación está. Colocación con técnica séptica de sonda vesical para la diuresis horarias. Control del balance hídrico, ya se los había dicho, y vigilar el nivel de conciencia. También vamos a canalizar una vía endovenosa, una vía venosa. A veces no es posible. Nuestros pacientes tienen unas venas muy delicadas y casi el catéter 18 es un triunfo poder colocarlo. Tenemos que obtener las muestras sanguíneas, casi siempre urea, creatinina, glucosa, sodio, potasio, y no se queda atrás pues un hemograma para saber cuánto andan sus neutrófilos, cuánto andan sus glóbulos blancos, cuánto anda de hemoglobina. Para saber todo eso tenemos que nosotros estar pendientes de enviarlos y de reportarlos, ¿verdad? Estar insistiendo en que nos traigan esas respuestas. La hiperpotasemia es frecuente en la lesión renal aguda, más que todo cuando hay oliguria, y la hiponatremia suele deberse a hiperhidratación por exceso de agua. La elevación de SK de origen muscular orienta casi siempre a rhabdomiólisis. Y acuérdense que ellos, están con tendencia a destruir músculo, muchas veces con sepsis, y puede también verse rhabdomiólisis, ¿verdad? Muchas gracias. No toqué la parte de ya un tratamiento sustitutivo renal, porque realmente es un capítulo aparte, ¿verdad? Entonces, tenía que ocupar mucho más tiempo y creo que nos llevamos, aunque sea el juguito, la inquietud, nos llevamos para proteger y estar acuciosos cuando nos den un paciente renal, un paciente crítico, para no contar que nosotros no aumentemos su problema y los convirtamos de lesión renal aguda a la insuficiencia renal crónica. Muchas gracias.